donde nosotros tenemos que calcular el canal y la sección del canal que deberá de llevar el gasto con tiempo de retorno que nosotros estemos fijando en este aspecto. Para este tipo de resoluciones nos tenemos que basar en la parte que viene siendo de Manning. Y en este caso, por ejemplo, si vamos a establecer un parámetro que también de alguna manera tenemos que optimizar, pero que en la mayoría de los casos nosotros lo vamos a fijar conforme tengamos el espacio libre topográficamente para poder instalar el tajo de desvío a través de la ladera del cerro y que sobre de este podamos construir el canal para poder desviar el agua. Permítanme un segundo, voy a tratar de... Voy a tratarlo de visualizar, a ver si... No tengo ahorita una... Voy a ver si tengo una imagen. Me avisan cuando ya vean la imagen. Ya se ve perfecto. Ya, bro. Ok, esta es una topografía cualquiera. Esta línea recta que se presenta aquí viene siendo el eje de la presa. Entonces se va a hacer la construcción de la presa de esta curva de nivel hacia esta curva de nivel, haciendo un embalse hacia lo que se vendría siendo al lado derecho de la pantalla, es decir, el área de inundación estaría a partir de la línea, las subsecuentes líneas que tengamos nosotros aquí. Sí, aquí ya no se continúan las otras, pero la idea es que el embalse esté de esta línea hacia lo que tenemos a este lado. Esta, esta situación no te doy debe ser lo 50 siguiente. y un favor, ¿me puedes depositar Si 50? yo tengo el espacio Y necesario así estamos bien, ¿va? para Y yo te poder debo hacer 50 la y ya me traje construcción 50. o Entonces ya iniciar no la tienes que construcción de este lado de la presa, a la tarjeta. entonces voy a tratar de desviar el cauce del río por una de las laderas, y para poder desviar el cauce del río por estas laderas tendré que recortar parte de la topografía para poder generar la sección necesaria que pueda yo generar para que se pueda observar esta, esta parte de la imagen del túnel de desvío. Esta sección de la imagen.
Entonces, generalmente, para los tajos de desvío, utilizamos una sección trapezoidal. ¿Cuál es la idea de utilizar una sección trapezoidal? Bueno, en principio, acuérdense que estamos trabajando con materiales propios del lugar. Entonces, esos materiales que nosotros estemos utilizando, la idea es que no recubramos el tajo de desvío, porque presenta un costo el recubrir esa sección del tajo de desvío. La idea principal es que generemos los taludes que se tienen aquí en esta zona. De un lado voy a tener la parte de la taguía y de otro lado tendré, como quise observar, esta línea roja que viene aquí. Es el corte que yo tendría que hacer en ciertos cadenamientos para poder generar el otro talud que contendrá el flujo que estamos nosotros desviando. Estos taludes pueden ser iguales, pueden ser diferentes, pueden ser los mismos, pueden ser, uno obedecerá tal vez al ángulo de reposo del material de la taguía y a que el flujo del agua que tengamos nosotros aquí no me arrastre este material. Y el otro lado podrá obedecer al material que yo esté recortando en la margen que se haya elegido para poder posicionar ese tajo de desvío. Pueden tener ángulos diferentes, pueden inclusive, en la mayoría de los casos, este talud tiene una rugosidad, el fondo del canal tiene otra rugosidad y la rugosidad que tiene la taguía es diferente. Entonces tenemos tres diferentes rugosidades que tendríamos que evaluar. No tiene mayor ciencia porque finalmente hacemos una rugosidad ponderada, por ejemplo, o hacemos una rugosidad promedio para poder resolver el problema. Finalmente, el gasto de diseño que nosotros manejemos siempre va a estar en función directa de lo que el análisis hidrológico nos diga. Es decir, si nos dice que, bueno, para el tiempo de retorno de 5, 10, 22 años que se elija, pues, tiene cierto valor, ese es el que nosotros tenemos que establecer. Ahora, algunos datos de diseño para lo que son las obras de desvío no son propuestos, sino que ya existen desde el punto de vista de que están topográficamente definidos por la zona. Por ejemplo, en el caso de la imagen que le estoy presentando, ¿cómo sacaríamos la pendiente que existe en esta sección de construcción de la presa? ¿Cómo sacaríamos la pendiente de esta sección del canal que vamos a manejar aquí? ¿Qué harían? Sería como trazando una línea de tierra. Ok, ¿cómo lo hacen? Pues tiene que obedecer a una pendiente para alcanzar una velocidad. Bueno, o sea, desde el punto de vista, sí es como trazar una línea a pelo de tierra, pero digamos que aquí no estamos obedeciendo a una vialidad, sino que yo lo que necesito es obtener una pendiente y quiero obtener la pendiente que se encuentra ahí en el cauce natural. No voy a hacer un terraplén, o no voy a construir, o no voy a excavar, sino quiero obedecer a esa pendiente que tiene el cauce natural. ¿Cómo lo obtienen?
Con la diferencia de las curvas de nivel entre la longitud. Exactamente. Entonces, uno de los puntos que ahorita maneja su compañero es que yo agarre, por ejemplo, esta curva de nivel, agarre esta curva de nivel y saque el promedio de las pendientes entre estas distancias, ¿sí? O saque esta entre esta y esta, saque las diferentes pendientes que pudiera llegar a tener aquí, para que el flujo del agua naturalmente llegue a esta zona, pase y se dirija otra vez hacia el cauce natural. Y lo que menos quiero en este tipo de diseños es que yo le haga cambios al régimen del agua y que pudiera acelerarse o que pudiera desacelerarse, y en uno de los casos, si se acelera, entonces adquiere mayor velocidad y puede arrastrar los materiales, y en el otro caso, si se desacelera, lo que voy a estar obteniendo es que se haga un remanso hacia aguas arriba, y entonces tenga que ubicar los niveles de remanso para poder definir las alturas la altura de la talla perimetral. La propuesta de la talla perimetral es esta. Y aquí es donde se haría la excavación del canal para poder pasar esta línea que traemos aquí, y que ya no llegue aquí, sino que se pase directamente de esta zona pase por esta sección, pase por esta sección, pase por esta sección y se vuelve a unir al cauce natural en esta sección. Eso es lo que yo necesito, que esta línea de alguna manera cambie su dirección y pase por el túnel de desvío. Si yo le hago muchos cambios a esta línea, si empiezo a hacer muchos cambios y le empiezo a meter muchas curvas, voy a estar cambiando el régimen, voy a estar generando turbulencias, o voy a estar generando vorticidades que me pueden arrastrar los materiales, y la idea es que eso no suceda. Entonces, como dice su compañero, entre dos curvas de nivel, yo puedo obtener directamente lo que vendría siendo la pendiente topográfica que se está presentando en esa sección. No, ya para proyectos digamos ejecutivos, pues ya hubo no una sino varias brigadas topográficas que fueron a sacar secciones, que fueron a sacar las pendientes, que fueron a establecer las curvas de nivel de manera exacta, para que nosotros podamos cuantificar los volúmenes de corte que se van a hacer en la margen del río, y se puede evaluar el costo de esos trabajos. Adicionalmente, si la presa es de concreto, ese tajo de desvío, como lo vimos en algunas diapositivas, puede funcionar también para el desfogue de casa de máquinas, o en el caso, por ejemplo, de las presas rompepicos, como parte del túnel por donde va a estar saliendo el flujo del agua fuera de la presa. Entonces, ya cuando nosotros definimos ese tipo de obras, pues establecemos que va a estar recubierta, por ejemplo, en el caso de las presas rompepicos, que son canales cuadrados rectangulares, ¿sí? Y ya de una vez, desde que estamos planteando ese desvío, los vamos a recubrir de concreto y vamos a dejar sus taludes verticales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, cuando esa sección se va a construir, por ejemplo, en el caso de presas de materiales graduados, en algún momento durante la construcción se cierra el tajo de desvío y se empieza a construir directamente toda esta sección para poder hacer el cierre de la presa. Entonces, hay diferentes connotaciones acerca de cuál va a ser la función final de ese tajo de desvío. La idea es que todos los trabajos que hagamos tengan un final
aprovechable, porque tienen un costo. Entonces tratar de generar que esos trabajos se puedan reutilizar más adelante en el trabajo de la presa. Puede ser, y se ha dado en algunas presas, ese trabajo de desvío que se hace, se recubre de concreto y se deja como un paso de desfogue con compuertas para poder sacar a solves de la zona de inundación de la presa. Aunque generalmente pues, no es una solución que pueda restablecer los niveles o los volúmenes de solves, si es una solución parcial que se da en algunas presas de materiales graduados o de concreto. La idea es que saquemos los asolves que se están acumulando en esta zona y podamos volver a restituir ese volumen de agua que se está requiriendo. Ahora bien, para esta situación, nosotros nos basamos directamente en la ecuación de Manning. Entonces, si se acuerdan, la ecuación de Manning obedece a esta situación. ¿Qué significa el radio hidráulico? Es la relación entre el área mojada y el perímetro mojado. Es el área en contacto con el agua entre el perímetro mojado. Sí. Que desde el punto de vista de cualquier relación geométrica, este es el área que es todo lo que está en contacto con el agua, más la superficie libre, y el perímetro mojado es todo lo que está en contacto directamente con el agua. Entonces, esta relación me define un radio hidráulico. Muchos en algunas bibliografías lo llaman también tirante hidráulico, pero se confunde un poco con la relación que yo tengo de altura del agua, que se tiene aquí, con una relación de área entre perímetro mojado. En el caso de un canal rectangular se cumple que el área hidráulica entre el perímetro mojado sí es igual al tirante. O sea, en algunos casos se llega a cumplir que esta relación sí se da, pero obedece más principalmente a esta situación geométrica irregular para este análisis. Ahora bien, en el caso de la pendiente, ¿sí?, existen dos situaciones importantes que tenemos que visualizar. Una es que cuando yo tengo pendientes muy cercanas al cero, o sea, las velocidades se vuelven excesivamente bajas, y esto establece que entonces tenga tirantes muy grandes. O en su caso, cuando las pendientes son excesivamente grandes, establece que este tirante se vuelve muy pequeño y las velocidades se están incrementando. Esa relación la sacamos de la ecuación de continuidad, que es velocidad por área. Entonces, si yo directamente a esta ecuación de Manning la multiplico por el área, yo tendría que es B por A igual al área, porque tengo que multiplicarlo por ambos lados, al radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2.
Entonces, esto ya me queda como gasto, igual al área entre la rugosidad por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2. Caer en este extremo o caer en este extremo sale fuera de los alcances de Manning. Y digo, ¿por qué sale fuera de los alcances de Manning? Porque entonces, digamos que ya no se presenta naturalmente esta situación. O se vuelve muy lento el flujo y me da tirantes muy grandes y secciones excesivamente grandes, o me da tirantes muy pequeños que por turbulencia admiten aire de la atmósfera y entonces se vuelve agua blanca, como pasa en las rápidas de los vertedores, y se esponja un poco más el tirante. Entonces, tenemos que ver estas connotaciones como tal. De esta ecuación, lo que podemos dividir es la parte geométrica de la parte hidráulica. Entonces, de la parte hidráulica se establece que es el gasto por la rugosidad por la pendiente a la 1/2. Y de la parte geométrica se establece que el área por el radio hidráulico a la 2/3 deben de llegar a la misma relación. Y entonces aquí esta parte es una de las partes conocidas o más fácil de conocer del análisis de la ecuación de Manning, porque este gasto es el que nosotros ya conocemos con periodos de retorno que pueden variar o para el gasto que nosotros requiramos. La rugosidad está en función de los materiales, entonces podemos tener, como les decía, 3 rugosidades diferentes, pero se puede sacar una rugosidad ponderada de tal manera que nosotros sobre esa rugosidad también la conozcamos. Y eso va a depender, por ejemplo, de que la tablilla perimetral a lo mejor tenga una protección de enrocamiento, que el fondo del cauce tenga una rugosidad, por ejemplo, de gravas y arenas redondeadas, y que el corte en la margen derecha, en la margen de la sección que estemos trabajando, ese corte puede establecer un tipo de material en específico, pero ya puede ser, por ejemplo, roca sana. Si es roca sana, pues puedo dejar el talud prácticamente vertical, es decir, yo puedo inclusive tener secciones que sean de esta forma y se vale. O cuando yo tenga secciones que por definición van a estar recubiertas de concreto, pues ya puedo poner una sección rectangular. Pero cuando los taludes y el fondo del cauce no van a ir recubiertos o no están confinados por roca sana o roca fracturada que tengan gran peso para no ser arrastrados, pues en definitiva siempre vamos a tender a hacer una sección trapezoidal. Difícilmente, y es digamos que solamente se ha dado en presas pequeñas, y me refiero a lo mejor a presas que tienen alturas de 5 metros, de 4 metros, etcétera. Utilizamos vertedores en forma triangular, ¿sí? Muy difícilmente, ¿sí?, se utilizan secciones circulares. Estas no se utilizan para atajos de desvío. Las más comunes son estas dos, que obedecen a esto que les vengo comentando. Entonces, de esta ecuación de Manning, prácticamente conocemos todo lo que es este factor hidráulico. Y se le llama factor hidráulico precisamente porque a mayor rugosidad, menor gasto; a mayor pendiente, mayor velocidad y mayor gasto. Y esto obedecerá también a esa parte del volumen de agua que nosotros estemos
pasando por la sección. Y esta, como su nombre lo dice, es exclusivamente relacionar las áreas y perímetros mojados que se están presentando aquí. Entonces, de este análisis, si yo conozco estos materiales, puedo establecer cuál va a ser su relación geométrica con respecto al tirante normal. El tirante normal se define como aquel tirante que por naturaleza el flujo del agua va a tomar en una sección geométrica con una pendiente definida. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Lo que están viendo ahorita es otra vez un libro, bueno, este es el de la Facultad de Ingeniería, pero este es el libro comercial de hidráulica de canales, también es de Gilberto Sotelo Ávila. ¿Por qué tomo otra vez a Gilberto Sotelo Ávila? ¿Por qué no agarro a Streeter o a Potter o a Mott en este aspecto? Pues son libros más actualizados, etcétera. Porque ellos en realidad simplifican mucho la rugosidad de los canales. Aquí en este libro van a ver ustedes los coeficientes de rugosidad de Manning. Que maneja para los diferentes tipos de materiales. Entonces, ya sea que, por ejemplo, calculemos canales, por ejemplo, para techumbres industriales, que pueden ser de latón, de hierro fundido, forjado, etcétera, o corrugado, que puedan ser, por ejemplo, de acrílico, de plásticos, o en su caso, aquellos ya canales que son de tipo mortero o concreto. Pero cuando hablamos de los canales que estamos manejando nosotros en tajos de desvío, pues nos tenemos que ir más bien a los materiales naturales que podamos encontrar. Y estos son los más cercanos a la realidad, que no lo traen los otros libros. Entonces, aquí, por ejemplo, maneja el tipo de rugosidad de Manning para un canal de tierra que es recto y es uniforme. Mucho se asemeja a lo que nosotros tratamos de hacer en la taguía perimetral. ¿Por qué? Porque este tipo de construcciones no tiene curvas, no se le ponen curvas, entonces se trata de hacer un canal recto, lo más uniforme posible, que no tenga variaciones en los taludes, que no tenga variación en el ancho del fondo, etc. Y ya sobre esto nosotros podemos establecer si se intemperiza, si por ejemplo tiene grava o está limpia, o por ejemplo en algunos casos que se llegaran a construir los tajos y que el flujo del agua es muy pequeño, o sea, en las márgenes laterales empieza a salir hierba, o empieza a salir pasto, etcétera. Principalmente si durante la construcción de la presa la estamos haciendo en épocas, por ejemplo, de estiaje, de enero a abril, una situación así, que es cuando nosotros podemos trabajar en esa sección del río con muy poco gasto y podemos hacer todos los cortes y hacer los movimientos de tierra para que se presente en una lluvia de julio, de agosto, se presente un gasto y ya lo podamos canalizar. Cuando hablamos de tierras pero que son sinuosos,
estamos hablando de canales que tienen muchas curvas, pero que aparte sus velocidades son muy bajas. Entonces, no son estos coeficientes adecuados para el análisis de los tajos de desvío. Sin embargo, sí puede caer en esta parte que son excavados, como nosotros lo estamos haciendo en las márgenes de la boquilla, ¿sí? O donde no tiene vegetación o poca vegetación, o que llegan a quedar ahí algunas secciones de arbustos, etcétera, que se prestan mucho para tajos de desvío pequeños, por ejemplo, para hacer alcantarillas o para tajos de desvío que no involucran un gran tirante o que no son muy grandes. Y ya de aquí podemos tener los que son cortados en roca, por ejemplo, que sean lisos, uniformes, o que estén irregulares, no en la geometría, sino en el proceso de construcción. La pared, aunque se ve recta, se ve con muchos cantos, o se ve muy picada, o se ve muy irregular. A eso es a lo que se refiere esta parte de irregularidad, no tanto a la geometría o al trazo, sino más bien a la terminación lateral que se queda en esas secciones. Y bueno, la idea de estos es que ustedes los conozcan, los vean, y que de aquí tomen los valores que nosotros tengamos que tomar. Ya los que vienen más acá arriba pueden tener, por ejemplo, algunos que son secciones de concreto, por ejemplo. Entonces ya dependerá si utilizamos maquinaria para hacer los taludes, o si utilizamos cimbra, o si el acabado que lo estamos haciendo es muy metódico y lo tenemos que hacer muy liso, como es el acabado aquí, por ejemplo, con las llanas metálicas, que son las que comúnmente utilizan, o si nada más van a ser de concreto y puedan estar cepillados, ¿sí? Eso ya dependerá mucho de cuál sea la situación en que nosotros definamos la funcionalidad del canal. Por lo pronto, dejo este problema ahorita puesto para que lo copien. Quiero que lo intenten resolver para la próxima clase. La idea es que encuentren el tirante que se presenta en esta sección del canal. De ese tirante que nosotros encontremos dependerá la altura de la taguilla perimetral. Acuérdense que ya vimos una gráfica de las normas técnicas complementarias para diseño de obras hidráulicas, donde ya establece un bordo libre para los canales. Entonces va en relación al gasto esa gráfica. De ahí pueden sacar lo relativo a ese bordo libre que se estaría manejando. Y la idea es que encuentren el tirante, propongan el bordo libre, y sobre el bordo libre ya establezcan la altura de la taguilla. Como tip directo, es que nada tiene que ver estas líneas azules con la altura del tirante. En algunas otras ocasiones tratan de sacar... Sí. No sé si esté presentando el problema todavía. A ver si estoy viendo la tabla. Para que lo copien. Sí. Entonces, les decía, estas alturas que están manejando aquí, este punto, no quiere decir que de este tamaño es el tirante del agua, ni tampoco tiene ninguna relación con la altura de la taguilla. Son simplemente esquemáticos, ¿sí? Para que puedan ustedes sacar los taludes del canal trapezoidal. Ya la base está definida como 8 metros de base. La idea es que ustedes saquen el tirante normal, y sobre el tirante normal encuentren el bordo libre que se está presentando en la taguilla.
alguna duda o alguna pregunta del problema. ¿No tienen dudas? Ahí la veo minúscula que tiene 15 metros, ¿es entonces la que vamos a tomar? No, es la de 8. Ah, ya. No está. Es la de 8 metros. Bueno, pongo aquí 8. Y si no tienen dudas, entonces nos vemos la próxima clase. Bueno. Gracias, Hoy. maestro. Hasta luego. Buenas noches.